Este conversatorio tiene como título Experiencias en el abordaje de intervención en salud integral de las mujeres. Y bueno, queríamos enmarcarlo también en una fecha muy importante que es el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que fue hace unos pocos días. Bueno, como parte de la gestión del Colegio de Psicólogos, para nosotros es una alegría poder compartir aquí en la Facultad de Psicología. Muchas de nosotros hemos transcurrido en esta facultad, nos hemos formado y recibido y celebramos, ¿no?, siempre la universidad pública y la posibilidad de compartir a su vez experiencias de trabajo de colegas que también a su vez desde el Observatorio de Género, Diversidades y Disidencias, como contó, está integrado por un montón de colegas que venimos haciendo diferentes trayectorias que tienen que ver con estos temas, como lo dice el nombre del observatorio, pero que bueno, nos interesa sobre todo poder visibilizar experiencias de trabajo desde la psicología que tienen que ver con prácticas respetuosas, ¿sí?, en estos temas, que no es tan sencillo, parece, porque también nos encontramos en los recorridos de la carrera con formaciones que no siempre van a la altura de los tiempos que corren. Entonces, queremos celebrar, queremos compartir algunas de estas experiencias que conocemos. Me parece muy importante que estudiantes de la carrera puedan escuchar estas experiencias de trabajo. Entonces, hoy les vamos a invitar por un lado, que cada una de las panelistas pueda compartir un poco algo de sus trayectorias y luego abrir la conversación con ustedes, en la que puede ser interrogantes, preguntas o comentarios, que también retroalimentan siempre las prácticas que vamos teniendo. Entonces voy a presentar primero a las colegas que hoy nos acompañan. A ver, un segundito. Bueno, tenemos a Mariela Lario, compañera psicóloga. Ella es licenciada en Psicología por la UNC, tiene una especialización en estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres de Flaxo y Claxo, diplomado en Gestión y Políticas de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo. Desde 2008 trabaja en la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba. Desde 2017 integra el Gabinete Interdisciplinario de Violencia de Género y Laboral del Sindicato de Municipales de Córdoba, CUEM, y desde 2019 participa en la Comisión de Salud Sexual Integral de DAPS. Bueno, esto y muchas otras cosas más compartidas con esta colega que, bueno, ella va a poder contarlas mejor que yo. Después también nos acompaña Paula Soler, también psicóloga, las tres son colegas. Les voy a leer en sus palabras porque me parece importante como cada una se quería presentar. Un segundo. Bueno, Paula nos dice Paula Soler dice: estudié psicología en la UNC, las fuerzas clandestinas del psicoanálisis orientan mi práctica clínica y mi trabajo en un espacio de salud pública que aborda cuestiones relacionadas a la salud sexual e infecciones de transmisión sexual. Estudio con otros, dice, ensayos críticos y formo parte de un equipo de fútbol femenino. Soy mujer, madre y amiga y participo alegremente de esta revoltosa marea verde. Bueno, una presentación muy linda y poética que también queríamos que tuviese lugar. Y acá a mi lado vamos a presentar a Solana Yoma. Bueno, Solana es licenciada y doctora en psicología, profesora asistente de la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología de la UNC, también es becaria postdoctoral en CONICET, es integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba.
Bueno, las tres van a compartir a partir de sus trayectorias, así que dicho todo esto, les voy a pasar la palabra a Mariela. Un gusto estar acá en la facultad, la cursé como escuela de psicología, así que soy de cuando era escuela y egresé cuando fue facultad, y me alegró mucho encontrarme acá. Bueno, con Claudia compartimos el trabajo en la DAPS, en el primer nivel, o sea, estar acá con colegas que la vida me ha ido cruzando, ¿no? Y bueno, con Solana comparto la pasión de hacer radio, nos hemos cruzado, ella haciendo radio con Los Inestables y yo con La Rimbombante, y con Paula Soler, que es mi arquera en el fútbol, en el equipo de las futbolas, así que me une la pasión por el fútbol feminista, así que muy contenta de estar acá. Quería empezar manifestándoles eso. Bueno, y algo que me resulta muy importante en mi trabajo es todo lo que podemos hacer en la salud sexual y reproductiva o no reproductiva. Ocupa mucho de lo que yo trabajo. Como decía Claudia, estoy desde el 2008 en centros de salud del primer nivel de la Municipalidad de Córdoba, y desde ahí hace muchos años que venimos haciendo acompañamientos a personas que abortan, en situación de aborto. Y mi interés era compartirles sobre todo lo que se fue generando desde el trabajo en red de distintos centros de salud en esto que hemos denominado Comisión de Salud Sexual Integral de la DAPS, que estamos desde el 2019, que ya les voy a contar de qué se trata, pero me parecía bueno porque lo que estamos haciendo hoy tiene toda una historia y una cuestión colectiva que la traemos hecha carne, y entonces eso solo llevaría mucho tiempo. Solo nombrar qué hitos me parece importante en el acceso a la salud de las mujeres a nivel nacional, ¿no? Y entonces recuperar 2002 se sanciona la ley que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley nacional que crea el programa. Y como contrapunto también, como para ir viendo lo que va apareciendo, en Córdoba también en el 2002, o sea, en octubre del 2002, Clarín titulaba que se había sancionado una ley que iba a entregar métodos anticonceptivos de forma universal y gratuita en los centros de salud. Noviembre del 2002, Córdoba, hay un amparo en la Justicia Federal, sectores antiderechos que piden que se frene la aplicación del programa. Por suerte, estaba el movimiento de mujeres, que justamente era el que había impulsado que se tratara esa ley y que se logró que se sancionara, actúan y articulan y se logra bajar, no se da lugar a ese amparo en Córdoba, ¿no? 2005, lanzamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el 2012 está el fallo FAL, en el que la Corte Suprema de Justicia ahí despeja en relación a cuando hay que aplicar en los equipos de salud, cuando hay que acompañar situaciones de aborto, despeja esto de que no había que judicializar, que cuando estábamos hablando de causales, ¿qué entendíamos por la causal salud en un sentido integral? Entonces es un hito importante porque los equipos empezamos a avanzar en esto de la ILE, de encuadrar los acompañamientos como interrupciones legales del embarazo
de acuerdo a lo que decía el Código Penal argentino desde 1921, de las causales, por riesgo a la salud y la vida de las mujeres, de las personas, de las gestantes, o por violación. 2015 se crea la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que desde Córdoba tuvimos participación, y se actualiza el protocolo de atención de interrupciones legales del embarazo, que fue una herramienta muy importante y sigue siendo. Acaba de firmarse una nueva actualización, la ministra Bisotti, donde incluye el aborto autoinducido, autoadministrado, mejor dicho. Y bueno, 2018-2020, todo el debate legislativo y la sanción de la ley 27610, que, bueno, la marea verde y todo lo que se logró en cuanto a despenalización y el avance con la sanción en el 2020 de la ley. Me puse media histórica, pero bueno, estos momentos, quienes estamos trabajando generalmente, y más en el ritmo que tenemos muchas veces en los centros de salud, estas invitaciones a pensar las prácticas son muy buenas porque es parar la pelota y poder pensar, bueno, de por qué estamos acá y cómo es que llegamos donde estamos. Y hay momentos donde pareciera que retrocedemos porque aparecen embestidas antiderechos y vemos que se puede avanzar y ahí vamos y venimos. Y en eso me quería recuperar cómo fue el proceso en los centros de salud, porque me parece que está bueno pensar y ir haciendo memoria de cómo se fue dando esto de acompañar los abortos en los centros de salud. Con mis compañeras de comisión hicimos un punteo de también algunos hitos en lo que es la salud municipal, y vemos que pasamos de consejerías pre y post aborto que tenían el modelo, tomábamos el modelo de Uruguay, en el que no nos metíamos si era legal o no el aborto, sino en dar información antes y después del aborto y que la persona consiguiera el tratamiento de la forma en que pudiera. Eso empieza, tenemos el registro de los primeros acompañamientos en el 2006, y lo que motivó que se empezaran a organizar los equipos fue, por ejemplo, el primer equipo que lo cuenta es de Nuestro Hogar 3, se murió una mujer, o sea, se murió porque no llegó por las condiciones en las que vivía, se muere por un aborto clandestino, y eso impactó muchísimo en el equipo y generó que dijeron, no, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Y así arrancan las consejerías pre y post aborto. Como les decía, cuando aparece el fallo FAL y el protocolo de Nación, del Ministerio de Salud de Nación, el protocolo de que es la guía para la atención de las interrupciones legales del embarazo, con la creación de la red de profesionales empezamos a hacer todo un movimiento en el cambio de paradigma de decir, no, es legal, entonces lo encuadremos como interrupción legal del embarazo, con lo que el Código Penal nos habilita desde 1921, certifiquemos las causales, los equipos de salud, y en eso hubo una alianza fuerte con las abogadas que nos estuvieron asesorando, las abogadas feministas de distintas instituciones que nos estuvieron asesorando. Bueno, en lo que es nuestra institución ya en el 2009, yo entré en el 2008, en el 2009 ya tuvimos una capacitación que organizó Católicas por el Derecho a Decidir con nuestra dirección, donde nos formaban a integrantes de distintos equipos sobre los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, incluido el tema del aborto, 2009. En el 2012 está la cautelar al protocolo provincial, que tiene un impacto muy fuerte en las instituciones, fue más simbólico que
que lo que realmente implicaba en lo legal, el impacto que tuvo el temor de las instituciones y las decisiones políticas que no se tomaron para que se pudiera garantizar el derecho al aborto, aunque estuviera esa cautelar, que era solo para la causal violación. En ese mismo año logramos hacer una capacitación sobre interrupción legal del embarazo y derechos sexuales y no reproductivos con la OPS. Bueno, como les decía, en el 2015 ya estábamos encuadrando y certificando como interrupciones legales del embarazo, con una participación activa de los centros de salud municipales en la red de profesionales, y de hecho la primer plenaria que se hace de la red se hace acá en Córdoba, donde estuvimos organizándola nosotros. En el 2018, 20 centros de salud ya acompañaban interrupciones legales del embarazo. 2018 como referencia, debate legislativo, ¿no? En el Congreso de la ley. En el 2019 pasamos a ser 40 centros y es un año importante porque en el 2019 empezamos a tener el misoprostol en los centros de salud, y eso fue por una gestión de las trabajadoras, porque empezamos a sistematizar las prácticas y eso se presentó a Nación y se logró que el misoprostol, en vez de hacer el circuito que calculo que saben, pero el misoprostol es la droga recomendada para interrumpir los embarazos. El circuito era nación, provincia, municipalidades. Nosotras presentando todo lo que veníamos haciendo en la municipalidad, logramos que llegue el misoprostol a la MUNI y la rendición quedó a cargo de nosotras, de las trabajadoras. Y esto tiene que ver con la creación de la comisión, que ya les voy a contar. Además el Hospital Príncipe de Asturias empezó a tener otra forma de interrumpir, que es la aspiración manual endouterina, AMEU. Eso fue un hito importante. Y se arma la comisión en el 2019, y lo que generó el armado de la comisión fue un allanamiento. Llegaron a un centro de salud a buscar misoprostol como si fuera una droga ilegal. Eso generó mucha preocupación. Acababa de asumir la gestión de Martín Yarlora, y el que en ese momento era el secretario de salud nos convoca, porque nosotros ya veníamos, las trabajadoras, organizándonos en cómo distribuir por zona sanitaria, cómo ir sistematizando. Teníamos grupo de WhatsApp para hacer las derivaciones, y así el mismo secretario, quizás sin ser muy consciente de lo que estaba generando, dice si nos conformamos como comisión, y es una comisión interdisciplinaria donde hay una enfermera, Dafne Paz, hay una trabajadora social, Ana Morillo, 2 médicas generalistas que son Betiana Olearo y Glenda Gense, y una ginecóloga que es Micaela Ríos. En el 2020 éramos 58 centros de salud acompañando IBE-ILE, y la comisión empezó a gestionar, además del misoprostol, los métodos de larga duración, que son el implante y el DIU. Y en el 2022, el año pasado, logramos tener mifepristona, que es la combinación de mifepristona con misoprostol, hace que sea más simple la interrupción y más efectiva. Bueno, actualmente entre 66 y 70 centros estamos acompañando. Bueno, esto un poco porque nosotros cuando decimos que nos conformamos como comisión, decimos que nos conformamos con el envión de la marea verde, ¿no? En el 2019, quienes armamos la comisión nos reconocemos como feministas, como comprometidas con la salud pública, y entendiendo que como trabajadoras podemos incidir en las políticas públicas para garantizar el acceso a derechos.
¿Y cuál era el problema que como comisión queríamos resolver? Era las dificultades que tenían las personas que tenían que abortar para acceder, la falta de información de los profesionales y las profesionales de la salud sobre la forma de acompañar las interrupciones o el marco legal de esas interrupciones. Había problemas también con el acceso a los métodos, había políticas poco claras con respecto a qué se podía y qué no, o sea, desde quienes están en los gobiernos sucesivos, quienes estuvieron, no había una bajada clara de cómo se debía acompañar, ni un interés tampoco. Y había, como les decía, permanente presencia de sectores antiderechos, que eso continúa, donde se dan dos pasos y aparece algún intento a frenar, a complicar, a obstaculizar. Los centros de salud de la ciudad de Córdoba son 100. El ejido municipal de la ciudad, como para caracterizar la institución a la que pertenecemos y de qué hablamos cuando estamos gestionando esto en la ciudad de Córdoba. El ejido municipal tiene 576 kilómetros cuadrados, que es el más importante de la Argentina. Es uno de los más grandes también en Latinoamérica. Y esto lo cuento porque cuando había que distribuir el misoprostol, son 6 zonas sanitarias, había que organizar y fue una decisión de nosotras como trabajadoras, bueno, cómo lo organizamos, ¿no? Para nosotras, la comisión cuando se conforma tiene el objetivo de consolidar un espacio de trabajo interdisciplinario sobre la salud sexual integral que participe en la gestión de la política pública de salud municipal. Además de acompañarlos, hacer los acompañamientos en cada centro de salud, nos interesaba participar en la gestión. Entonces, ¿qué tipo de trabajos hicimos? Sistematizar, promover capacitaciones, generar toda la rendición del insumo que llegaba, eso devolverlo a las compañeras y los compañeros, viendo que generaba todo un efecto motivacional, ¿no? Cuando tu trabajo es visible y ves los resultados, no siempre, porque hay centros de salud que no hubo forma de que modificaran, pero bueno, tiene un efecto que no le interesa generalmente a quienes están en las gestiones de gobierno, pero a nosotras sí nos interesaba sumar. Y lo que fuimos observando es que había una correlación entre centros de salud, hay una correlación entre centros de salud que garantizan el acceso al aborto con la garantía de otros accesos, como por ejemplo el control del embarazo y otros tipos de prácticas que hacemos en los centros de salud. Generalmente coincide que quienes son centros más expulsivos y obstaculizadores son obstaculizadores en todo, ¿no? Bueno, para finalizar, les cuento que de ese trabajo nosotras todas seguimos trabajando en los centros de salud, menos una que logramos que la dejen como coordinadora y con todas sus horas asignadas a la tarea de la comisión. Nos juntamos una vez a la semana y vamos armando las capacitaciones, debatiendo, articulando con provincia, con nación, con el socorrismo, con organizaciones, en números que a veces sirve para ver los resultados, que no es el trabajo de la comisión sola, sino todo un trabajo en red de estos 70 centros más o menos que estamos trabajando. Actualmente el 80% de los centros de salud garantiza los métodos de larga duración, que son, como decía, el implante y el DIU. En el 2022 se incrementó un 300% la cobertura respecto al 2019, que fue cuando empezamos a trabajar este tema. Y en relación a las interrupciones de embarazo,
Actualmente el 66% de los centros, o sea 66 centros, garantizan interrupciones. En el 2019 eran 40 y realizaron 714 interrupciones, acompañamientos, y en el 2022 ascendieron a 66 centros y realizaron 1.532. Para nosotros fue muy importante el trabajo en red porque cada vez que hubo un avance de sectores antiderechos se activó la red y estrategias para frenar eso. Nosotras creemos que la ley es una conquista, que fue la marea verde, fue impresionante todos los efectos que ha tenido, que hay que cuidarla. Y cuando nosotros hablamos de cuidarla es cómo vamos a garantizar ese derecho. Y ahí viene esto que me interesaba conversar, que tiene que ver con la integralidad de los acompañamientos. Un riesgo es que se medicalice y que nos focalicemos en el efecto que el medicamento hace de expulsar lo que tiene que expulsar y no poder ver toda la subjetividad, la historia, la trama que hay en cada situación de aborto, ¿no? Quienes acceden y el acceso nos parece que es muy importante poder verlo con todos los cruces de vulneraciones con las que llegan las personas. No es lo mismo ser una niña de un pueblo originario en el norte que ser una adulta clase media blanca de la ciudad en cuanto a los recursos y las posibilidades para acceder. Y cómo se accede y cómo se recibe esa situación, me parece que ese es uno de los desafíos, porque hay una intención de ampliar la cobertura y cada vez sean más centros los que garantizan las interrupciones, pero en eso corremos el riesgo de que aumentemos el número y se pierda la calidad, la morosidad ya que estamos con la salud integral, ¿no? Todo lo que significa la situación de abortar en cuanto a que generalmente está atravesado por situaciones de violencia, generalmente no, por suerte, pero bueno, hay situaciones que implican un abordaje y bueno, eso es lo que me interesa poder conversar, ¿no? Con ustedes. Gracias, María. Como decía Claudia, yo soy Paula Solar, soy psicóloga y trabajo y formo parte del programa municipal de VIH, ITS y hepatitis virales. El programa coordina un poco todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual en todo el ejido municipal y con la promoción de la salud sexual no reproductiva, ¿sí? No sé si lo conocen, tiene su cabecera, el programa tiene su cabecera en medicina preventiva, que hasta físicamente está en el centro de la ciudad de Córdoba. Allí realizamos testeos, asesoramiento, tratamientos para las distintas ITS, controles para VIH, controles de laboratorio, controles médicos, también un abordaje de salud, en salud mental para personas que reciben el diagnóstico. Pero aparte de esa cabecera que funciona allí en medicina preventiva, lo más importante que tiene el programa, un poco como decía Mariela, es la red, ¿sí? El laburo en red que tiene el programa. Esa red se conforma y le da forma distintos espacios que son de salud, donde hay referentes de salud que laburan estas problemáticas en centros de salud, hospitales municipales, en las direcciones de especialidades médicas, y también hay otros espacios que no son estrictamente de salud, que esos nos interesan mucho también para llegar a más personas, donde se trabajan estas problemáticas, como son los CPC, los polideportivos, en plazas, en centros vecinales, vamos a escuelas. Articulamos con la Secretaría de Cultura, entonces cuando hay algún evento en el Cosquín Rock, seguro nos vieron, digamos, ponemos carpas
de salud en eventos también más masivos para hacer más accesible, hacer más presente el programa. Porque uno de nuestros principales objetivos, también como decía la Mari, es la accesibilidad, ¿no? El principal objetivo del programa es la accesibilidad. No solamente porque es nuestro objetivo, sino que para esta problemática la accesibilidad, llegar a distintas personas y a distintos lugares es importantísimo, ¿sí? No solamente la accesibilidad de la información. Hoy por hoy sabemos que la información es muy importante, ¿sí? Para que la sexualidad sea placentera, tiene que ser consentida y también tiene que ser cuidada. Entonces tenemos que saber cómo cuidarnos, cuáles son los riesgos, cómo prevenir, dónde acercarnos si nos pasa algo. La información es muy importante, pero también es muy importante el diagnóstico temprano para las ITS, porque todas las infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento, algunas tienen cura y las que no tienen cura tienen un tratamiento que es muy efectivo y que las personas por ejemplo el VIH, una persona con VIH puede vivir su vida normalmente, tiene la misma expectativa de vida que cualquier otra persona de la población general. Entonces el diagnóstico y el tratamiento también es muy importante. Hacer accesible el diagnóstico. Es difícil para muchas personas llegar a un centro de salud, llegar a un hospital y hablar de estas cuestiones, porque a veces tenemos miedos, prejuicios, hay mucho estigma en relación a las ITS, entonces es difícil todo ese movimiento que implica para las personas llegar y decir, y vos sabés que tengo una verruga que parece ya un coliflor en el ano. Hablar de eso genera pudor, remueve muchas cuestiones morales de relación que están relacionadas con la sexualidad. Entonces es distinto el movimiento para la persona de llegarse a un lugar a que estar haciendo un trámite en el CPC, que se acerca un efector de salud con el cual conversar algunas cuestiones, sacarse dudas y hacerse un testeo para el ITS. Porque si está el tratamiento, eso, podemos abordar estas infecciones de forma efectiva y podemos tratarlas. Que eso está bueno para las personas, por ejemplo el VIH. No sé si todos saben que una vez que se trata, se controla y se hace indetectable. Eso significa que el virus se deja de reproducir y no evoluciona la enfermedad. O sea que es como que nos adelantamos, ¿no? Lo enganchamos antes de que produzca enfermedad. Y al ser indetectable en sangre, se hace intransmisible en la relación sexual. O sea, por más que la persona no use preservativo, el virus no se transmite en esa relación. Así que epidemiológicamente también es interesante el tratamiento. Si bien el acceso al tratamiento es más asistencial, también tiene su pata preventiva porque previene la enfermedad, ¿sí? Y previene también que el virus se propague. Bueno, entonces la accesibilidad es para nosotros y nosotras un punto muy importante, ¿sí? Ustedes piensen que en el último boletín nacional en relación a VIH y TS, más de 140.000 personas viven con VIH y el 13% de esa población no conoce su diagnóstico. Entonces, es importante acceder a la población general porque cualquier persona que no use el preservativo correctamente puede tener una infección de transmisión sexual, ¿sí? Y otro dato que me parece que estaba bueno acercarles o traer para conversar en relación a esto que acá plantean las colegas para trabajar en relación a la salud sexual integral, es que el 30% de esos más de 140.000 personas, el 30% se entera del diagnóstico en un momento tardío. O sea, llegamos con un diagnóstico tardío, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando la persona ya está enferma. Llega al hospital, porque llega al hospital o un centro de testeo y asesoramiento, llega a salud cuando está mal, cuando se siente mal, cuando está enfermo.
¿sí? Entonces, a mí me parece como interesante para conversar hoy cómo el sistema más... Todos los años... Sí, la idea es que todos los años nos testemos. Sí. Porque el virus del VIH es asintomático por 8 o 9 años. ¿Sí? Entonces, una puede conocer a alguien, es la luz de mis ojos, el sol de mis mañanas, me enamoro, la cosa viene bárbaro, pero tanto yo como la otra persona tenemos historias sexuales previas. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que testear para ver cómo, digamos, para hacer estos pactos que uno hace con la pareja a veces. ¿Cómo? No da, acá la compañera dice que pregunta o dice que no se puede saber si uno lo tiene o no lo tiene, si uno lo tiene o no lo tiene, y efectivamente no te da ni un dolorcito de cabeza, ¿no? Por 8 o 9 años. Y el virus allí está activo, digamos, por suerte es un virus perezoso, entonces tarda en ganarle a la inmunidad del cuerpo. Pero bueno, mientras tanto se desarrolla, y lo interesante del tratamiento es que lo detenemos antes de que produzca enfermedad, y no es que esa persona se va a enfermar en algún momento de SIDA, ¿no? Si una persona hace bien el tratamiento, que es una pastilla por día, gratuita, tiene la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Hay algunas cuestiones que se pueden hacer cuando una persona está en una situación de SIDA, cuando llega mal a un hospital. Bueno, no es lo mismo atender esa situación de salud, que es delicada, ¿no?, que atenderla cuando una persona se siente bien y está trabajando, yendo, viniendo. Es distinto porque se detiene. Entonces no es una persona enferma, ¿sí? Es una persona que tiene una infección que está controlada y que puede estar controlada de por vida. Hoy por hoy tiene la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos pasa? Ya, eso les decía recién. El modelo de salud, yo digo el modelo médico, el modelo de salud hegemónico que históricamente manejamos, ¿qué nos dice? ¿Qué es la salud? Es lo contrario de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando... que no tiene nada que ver con esta propuesta nueva, este nuevo enfoque de salud sexual más integral o salud más integral, ¿sí? Donde uno puede ir conociéndose, registrando, teniendo como más autonomía en relación a la salud. ¿Cuándo vamos al médico? O sea, ¿cuándo nos acercamos? ¿Cuando estamos enfermos o cuando tenemos algún síntoma que capaz no es en relación al VIH, pero nosotros escuchamos mucho eso en las consultas, que vienen porque se les inflama un ganglio, porque, no sé, tiene un sarpullido, porque tiene fiebre, y lo vinculan al VIH. Capaz que no sea un síntoma de VIH, ¿sí? Pero las personas llegan al sistema con síntomas, ¿sí? Entonces, este modelo más hegemónico en algún punto es una traba, un obstáculo para este tipo de infecciones, ¿sí? Porque no nos permite prevenir. De hecho, esto que pasa en la salud sexual, en la salud en general, ¿no?, que uno va al médico recién cuando está enfermo, pasa un poco en los dispositivos con los que contamos para la salud sexual. Ustedes, o sea, contamos en general, por suerte están habiendo nuevas propuestas, pero contamos con dispositivos que tienen que ver con prevención de infecciones, digo, cómo se aborda la salud sexual en la municipalidad o en el estado, ¿sí? Con prevención de infecciones o con programas que la salud sexual está en un maridaje casi exclusivo con la salud sexual reproductiva, ¿sí? O sea, es con la reproducción o con las enfermedades. Entonces no nos deja mucho margen para pensar en la salud sexual más integral, ¿sí? Y por otro lado, que me parecía que estaba bueno pensar en este conversatorio es quiénes sí llegan al diagnóstico oportuno, por lo general, ¿no? ¿Quién sí llega al diagnóstico?
diagnóstico oportuno. ¿Quién va al centro de salud? ¿Se hace chequeos? ¿Se controla? ¿Quién va al hospital? ¿Quién se hace los controles de PAP y colpo? ¿Quiénes? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, ¿sí? Es una buena noticia porque tenemos diagnósticos más oportunos, ¿sí? Pero también yo pensaba hasta qué punto ese acceso de las mujeres al sistema de salud tiene que ver, bueno, que hay múltiples variables ahí, ¿no? De género en relación a esto, digamos. Seguramente las mujeres tenemos más registro del cuerpo y de lo que nos pasa y de ciertos padecimientos, ¿no? Por cuestiones de género. Pero también son cuerpos mucho más intervenidos desde el sistema de salud, ¿no? Yo no sé si las mujeres van a hacerse testeos, controles, porque tienen autonomía, porque tienen más registro del cuerpo, porque tienen una construcción sobre su salud colectiva con el personal de salud, ¿sí? Sino también, o principalmente, porque son cuerpos más intervenidos, más controlados, más regulados. Entonces está más naturalizado que la mujer se intervenga, ¿sí? Yo pensaba mientras pensaba en esto, en la Silvia Federici, que habla de, ya en el momento de la colonización, ¿no? Cómo se intervenían los cuerpos femeninos, se maltrataban, se violaban y se embarazaban los cuerpos como un modo de intervenir en el territorio, ¿sí? Bueno, desde la colonización hasta acá han cambiado cosas por suerte, pero sigue habiendo una cuestión de intervención del cuerpo de la mujer. Y el enfoque más integral de salud me parece que nos falta, para charlarlo. ¿Puedo hacer una pequeña digresión? Pensaba por ahí, en tu caso, que trabajas más en un programa que testea o que trabaja más ya con lo que son las enfermedades de transmisión sexual y todo lo demás, para contraponer por ahí quienes trabajamos en centros de salud, donde por ahí la demanda para la atención es capaz más amplia. Tenemos el mismo registro de que son las mujeres las que principalmente acceden a los servicios de salud. Ahora yo sí nos preguntamos si esa consulta es para la atención de la salud sexual no reproductiva o claro, es principalmente para la atención de la salud reproductiva. Claro. Porque lo que nosotros por ahí sí vemos en la salud pública es que hay un predominio de programas que tienen que ver con el control del cuerpo de las mujeres y sobre todo en lo que tiene que ver con lo reproductivo. Esto que la experiencia que contaba Mariela quizás tiene más que ver con un movimiento más de las mujeres trabajadoras, ¿no? En un contexto, ¿no? En un contexto de la marea verde y de militancia, pero en sí las políticas públicas enfocan más, ¿no? Al control del cuerpo de las mujeres y a la reproducción. Entonces ahí como para también pensar una o a la prevención de enfermedades. Por eso decía que son como los dos dispositivos con los que contamos, que le dejan poco espacio a la salud al sexual integral, al placer. De hecho yo pensaba como 3 situaciones ejemplificadoras para pensar esto, sobre cómo llegan las personas también a consultar sobre su salud sexual, que tienen poco en relación a la salud más integral. Una es la dificultad que tienen las mujeres en el uso del preservativo, ¿sí? Si bien la anticoncepción y un montón de luchas que vamos dando, bueno, nos permiten autonomía y libertad sobre nuestros cuerpos, es muy difícil, se escucha mucho que las mujeres tienen dificultades para pedir el uso del preservativo porque eso genera violencia para ellas, ¿no? En distintos sectores sociales, culturales, económicos. Es porque estás con otros, entonces querés usar preservativos, o no lo saben usar, o les da vergüenza, les cuesta apoderarse de ese modo de cuidado, ¿no? Es solamente la anticoncepción, digamos, pero cuando queremos ir un poquito más allá, hay muchas dificultades en relación, por ejemplo, del preservativo y las mujeres, ¿sí? Otro de los ejemplos que pensaba que podía estar buenos es cuando las mujeres se enteran antes del diagnóstico de VIH o de algún ITS, de sífilis, que hay un montón también.
no saben la culpa que les genera enterarse de ese diagnóstico. Capaz que ellos no estuvieron con ninguna otra persona o estuvieron con una pareja, pensando en una pareja heterosexual, ¿no? Separados y después se juntan y les da mucha culpa enterarse de ese diagnóstico, porque se sienten responsables y aparte saben, o sea, tienen mucho miedo de compartírselo a sus compañeros porque va a ser violencia lo que reciban, ¿no? Que les van a echar la culpa a ellas, que ellas son las responsables de ese diagnóstico. Cuando hay personas, por ejemplo, que solamente estuvieron con su esposo, ¿no? Entonces, me parecen como ejemplificadores para pensar desde dónde se piensa la salud sexual y el poder de las mujeres en la salud, en su salud y en su cuerpo. Y el otro punto era también esto de los cuidados, esto que decía Claudia, esta relación que tenemos las mujeres en relación a los cuidados y la asistencia, que es un cuidado y una asistencia muchas veces para otro, ¿no? Porque cuando muchas veces preguntamos cuándo fue el último chequeo o cuándo fue su último control ginecológico, fue para cuando estaban embarazadas. Después del embarazo parece que dejan de ser mujeres sexuales, ¿no? Digo, parece que no tuvieron más relaciones, porque el control es más para el embarazo, digo, para el otro, el cuidado y la asistencia, y esa idea de cuidado y de cuidado no es para ellas mismas. Entonces, bueno, me parece que ese también era como un ejemplo interesante para pensar cómo podríamos abordar una salud sexual que sea más integral, más interesante para las mujeres. Pliego ahí los agradecimientos de las compañeras por la invitación y el disfrute también por esta mesa y por escucharlas, compartir, intercambiar. Yo lo que voy a presentar son resultados de una investigación que hicimos junto a otras dos compañeras, a Kayele Gurijovic y a Soledad Bullman, en el marco del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. El Observatorio es una organización de la sociedad civil que surge después de la sanción de las leyes de salud mental, de la ley nacional y de la ley provincial, con el objetivo de producir información, monitorear e incidir en las políticas públicas de salud mental. Entonces, esta investigación que realizamos tuvo que ver con eso, con investigar para después poder incidir en las políticas públicas. Entonces voy a compartir primero algunos de los resultados de la investigación y después algunas de las estrategias de incidencia que nos dimos desde el observatorio para intentar modificar esas situaciones. Ojalá se logre. Bueno, la investigación tenía que ver con analizar las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres internadas en hospitales psiquiátricos de la provincia de Córdoba. Lo analizamos en relación a hospitales psiquiátricos públicos, porque lo que nos interesaba también era poder ver estos cruces de mujer loca y pobre, la situación de triple discriminación que sucede en estas instituciones y el plus de padecimiento que el manicomio imprime sobre la vida de las mujeres que están institucionalizadas. Para la construcción de la información nos basamos en testimonios de mujeres usuarias que participaban del encuentro de usuarios que se hace todos los años, ahora estamos planificando el próximo, que habían atravesado por situaciones de internación, y también de entrevistas semiestructuradas a profesionales que acompañan y ejercen en estos dispositivos de internación psiquiátricos de la provincia. En ese marco, algunos de los resultados que quería compartir con ustedes tenían que ver, por un lado, en relación a la salud sexual y no reproductiva. Ahí iba como tomando muchas de las cosas que decían las compañeras, esto que decía la Pau, las mujeres son las que más acceden a los controles de su salud. Bueno, en el caso de las mujeres internadas no, digo, son las que menos acceden a los controles porque se encuentran en una situación de privación de la libertad de circulación en función de esta institucionalización voluntaria o involuntaria. Y lo que sucede es que en las grandes instituciones psiquiátricas de la provincia de Córdoba no hay protocolos de salud sexual y reproductiva cuando ingresa una mujer a una internación. Entonces hay un desconocimiento absoluto de cuál es su situación de salud, ¿sí? No hay testeos para conocer si tienen o no una ITS, si hay un embarazo o no hay un embarazo, si hay un desconocimiento completo de la situación de salud sexual de las mujeres internadas.
Y también se registra en estas grandes instituciones, digo, donde muchas de la provincia de Córdoba hay periodos de internación larguísimos que promedian los 20 años de internación, o sea que es toda una vida. Y no existen, sin embargo, en estas instituciones profesionales de ginecología que permitan hacer un seguimiento preventivo de la situación de salud de las mujeres. Lo que nos decían en los testimonios los profesionales entrevistadas es que en materia de salud sexual y no reproductiva siempre llegamos después. O sea, siempre llegamos cuando ya se produjo un embarazo o cuando ya hay síntomas de una enfermedad. Y a partir de eso se empiezan a gestionar de manera muy artesanal las derivaciones hacia hospitales del segundo nivel, hacia hospitales generales, pero tampoco hay procesos protocolizados en relación a esa derivación, sino de contactos personales que alguien del equipo pueda generar para que atiendan a esa mujer, porque también sabemos que cuando las mujeres usuarias, las mujeres locas, ¿no?, entre comillas, intentan acceder a los servicios del segundo nivel de atención, se enfrentan con un montón de barreras producto del estigma y la discriminación de haber estado internadas en un hospital psiquiátrico. Otro de los ejes ahí muy problemáticos en relación a salud sexual y no reproductiva tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos. No existe para las mujeres internadas la posibilidad de elegir aquel método que mejor se adapte a sus necesidades, a sus deseos, a su situación particular. Los métodos preponderantes en las instituciones son los preservativos y los anticonceptivos inyectables, que hay disponibilidad interrumpida, o sea, no siempre hay, lo cual no siempre garantiza una protección de la salud sexual de las mujeres. Y también otro de los ejes que nos preocupaba mucho en la investigación tenía que ver con que no solo hay una disponibilidad interrumpida de estos métodos anticonceptivos, digo, ni posibilidad de elegir implante, DIU, pastilla, otra cosa, no, es eso y cuando hay y si es que hay. Y después, en relación a los productos de gestión menstrual, también hay una disponibilidad interrumpida de estos productos en las grandes instituciones. Entonces, eso genera que las mujeres que no tienen capacidad de pago para adquirir esos productos o que no cuentan con referentes vinculares que les puedan acercar, ¿no?, toallitas, tampones, etc., también se ven sujetas a la disponibilidad y a los vaivenes en la disponibilidad en cada hospital, teniendo que usar muchas veces algodones durante su periodo, lo cual no solo resulta totalmente antihigiénico, sino que obstaculiza la posibilidad de participación de las mujeres en espacios grupales de la institución, ¿no? Se genera como un mayor repliegue de las mujeres a partir de estas dificultades de acceso. Entonces, bueno, decíamos, durante una internación hay dificultades de acceso a métodos anticonceptivos, a productos de gestión menstrual, a información completa, oportuna, ¿no?, para poder decidir acerca de su salud sexual y reproductiva, y también nos encontramos con testimonios de tremendas dificultades para acceder a protocolos de ILE y IBE, ¿no?, por las demoras que hay en todo el proceso institucional en el que se enteran, cuando se enteran que la mujer está embarazada, las semanas que ya tiene ese embarazo. Bueno, hay como muchas situaciones de mucha gravedad. En relación a esto, también veíamos en esto de que siempre en salud sexual y reproductiva siempre llegamos después, por supuesto que los controles prenatales, en el caso de las mujeres que están embarazadas y que deciden tener a esos hijos, los controles prenatales también son escasos y sin protocolos, y los controles puerperales también. Y ahí aparece otro gran capítulo en relación a la situación de las mujeres internadas que tiene que ver con el derecho a la maternidad, al maternaje. Hay una idea muy extendida de las mujeres locas como malas madres, ¿no? Esta idea de la imposibilidad de una mujer usuaria de los servicios de salud mental que se encuentra internada o que estuvo internada respecto de su derecho a maternar y respecto a su derecho de maternar con apoyos si así lo requiriera. Entonces, las instituciones de salud operan obstaculizando el vínculo de las mujeres con sus hijas, a veces a través de la intervención de la justicia. En algunas veces había testimonios de mujeres que son separadas de sus hijos después del parto, bajo esta concepción de que no los van a poder criar. Y también cuando una mujer se encuentra en una situación de internación, es separada inmediatamente de sus hijas, no puede continuar con ese contacto, salvo en visitas esporádicas, en las guardias o en los internados, digamos que no son espacios que permitan favorecer el contacto
ahí de las infancias con sus madres. Después, me parece que otro tema en relación a estas separaciones y la interrupción de los vínculos con las hijas tiene que ver con las mujeres que han tenido a sus hijas recientemente, que se encuentran en una situación de puerperio y que están lactando, ¿no? Ahí no hay políticas que permitan pensar cómo acompañar ese derecho de las mujeres a decidir respecto de su lactancia, si quieren hacer lactancia materna exclusiva, mixta, directamente no se les pregunta, se corta el vínculo, se corta la lactancia, la mujer queda internada. Y también hay protocolos que son súper abusivos respecto de la prioridad otorgada al psicofármaco y a la atención de la sintomatología psiquiátrica en detrimento de esas posibilidades de sostener, ¿no?, el derecho a la lactancia. Entonces se recetan psicofármacos que son incompatibles con la lactancia, no se buscan otras alternativas, se corta el vínculo, chao. Tampoco, por supuesto, hay posibilidad de que sigan sosteniendo sus hijos. Bueno. Después, otro tema que es tremendamente grave porque constituyen delitos contra la integridad sexual de las mujeres internadas, tiene que ver con la existencia de abusos y de violaciones en los espacios de internación manicomial. Estas son situaciones por todos conocidas en estos espacios, pero son escasamente denunciadas. Son escasamente denunciadas por diversos motivos, según lo que encontramos en la investigación. Por una parte, tiene que ver con un descreimiento del valor de la palabra de las mujeres internadas, con una idea de asociar esas denuncias a su sintomatología psiquiátrica. Entonces ahí emergen estas ideas de todas dicen lo mismo, es histérica, está erotómana, ¿no?, como de descreer de esa palabra. Y en algunos casos estas situaciones son catalogadas por los profesionales, por algunos profesionales, como relaciones consensuadas entre personas internadas, ¿sí?, a pesar de que la mujer está diciendo no fue consentido. Digo, como una cosa desde un lado y desde el otro no nos podemos meter con la sexualidad de las personas internadas aún cuando se encuentran denunciando. Ante estas situaciones, las mujeres, lo que nos contaban en el marco de la investigación, es que tienen incluso miedo de dormirse cuando están en el internado por temor a que ingrese un varón y las viole mientras están durmiendo. Lo que nos decían esto es cuando nosotros decimos que no podemos dormir, nos dan una pastilla para dormir, digamos. Cuando en realidad el miedo de dormir es una estrategia de autoprotección frente al temor de ser abusada. Algunos profesionales con buenas intenciones pero con escasas herramientas, lo que planteaban es que algunas estrategias que se dan para intentar proteger a estas mujeres, mujeres jóvenes que se encuentran en edad reproductiva, ¿no?, y que pretendidamente aparecen como ser los principales blancos de estos abusos o violaciones, es darles altas anticipadas, incluso cuando no haya pasado la situación de riesgo cierto inminente, pero para evitar que sean violadas no se les brinda atención en salud mental, la atención que requieren. Y en algunos casos también a otras mujeres las encierran en salas de contención, en celdas de aislamiento, en espacios para evitar que los varones las violen. Digo, son todas prácticas que atentan tremendamente contra la salud, contra la integridad, contra la dignidad de las mujeres internadas. Y otro gran capítulo, además de maternidades, abusos y violaciones, que nos encontramos en la investigación, tenía que ver con las dificultades para acceder a las prestaciones que brinda el polo de la mujer en situación de violencia en caso de mujeres víctimas de violencia que además son usuarias de salud mental. Entonces, a la tríada que teníamos al principio, mujer, loca, pobre, le sumamos mujer, loca, pobre en situación de violencia de género. Lo que veíamos es que el polo de la mujer no se encuentra con equipos que hagan guardias interdisciplinarias en salud mental, y opera esta situación de que cuando una mujer cuenta con un diagnóstico de salud mental o con una historia de institucionalización previa, los equipos del polo no pueden acompañar esas situaciones y las derivan al hospital neuropsiquiátrico, aun cuando el motivo de consulta no sea una situación de riesgo cierto inminente por motivos de salud mental, sino una situación de violencia de género. En el neuro les internan a estas mujeres y después
se sigue todo un protocolo pensando en la sintomatología clínica y no en la situación de violencia de género. No están preparados los equipos, ¿no? Ahí se hablaba mucho en relación a la ausencia de capacitaciones integrales, de formaciones integrales con perspectiva de género. Hubo un intento, por ejemplo, en el Hospital Neuropsiquiátrico de crear una comisión especial de género dentro del hospital, que después tuvo ahí algunos embates durante la pandemia. Pero bueno, se hablaba de esto, de que durante las internaciones por temas de salud mental, la prioridad está puesta en la sintomatología psiquiátrica y no en todas estas situaciones que motivaron ese padecimiento subjetivo de esa mujer. Nosotros, como les decía, hicimos, en el marco de esta investigación, también estuvimos recuperando antecedentes de investigaciones previas, de informes, de documentos de otras provincias, de otras localidades de Argentina, y con lo que nos encontramos es que no son hechos aislados, no es algo que pasa solamente en un hospital, que le pasa a una mujer, que pasa en una provincia, sino que las situaciones de violencia hacia las mujeres en instituciones psiquiátricas son consustanciales al modelo manicomial y son inherentes a la persistencia de la lógica patriarcal en estos espacios de reclusión manicomial. Entonces lo que decimos es que el manicomio ha sido y es funcional al patriarcado y ambos son responsables de la devastación de múltiples vidas y son hechos de extrema urgencia y gravedad que tenemos que visibilizar, denunciar desde el campo de la salud mental y que creemos que también es preciso incorporar en la agenda del movimiento feminista. Nosotros el título del artículo era "No estamos todas, faltan las mujeres internadas", ¿sí? Aún no estamos todas, a algunas no nos ven, aludiendo a esta falta de visibilidad de las situaciones tremendas de violencia que enfrentan las mujeres en situación de internación. Bueno, y sobre eso, considerando que no se trata de una problemática local o reducida o chiquita, sino que es algo más general, desde el observatorio nos dimos algunas estrategias de incidencia a nivel nacional. Lo que hicimos fue presentar esta situación en el Consejo Consultivo Honorario, que formábamos parte durante el periodo 2019-2023, fuimos consejeras representando al observatorio ahí, llevamos esta denuncia. Llevamos también la denuncia de la situación al Ministerio de Salud de la Nación, con lo que sucede en Córdoba, pero también con la necesidad de que estas situaciones se monitoreen y se investiguen en todas las provincias, digo, con la necesidad de desagregar datos de los censos, de realizar, ¿no? Revisiones periódicas de las internaciones, de hacer monitoreo por parte del órgano de revisión, etc. Y una de las estrategias de incidencia que creemos que es la que hasta ahora ha tenido más alcance fue la presentación de los resultados de estas investigaciones en el comité de la CEDAW, que es la Comisión de Naciones Unidas contra la Discriminación hacia las Mujeres. Por ahí, para quienes no conocen, cuando un Estado, parte, Argentina por ejemplo, firma un tratado de derechos humanos, se compromete a presentar informes periódicos ante los organismos de supervisión internacional para dar cuenta de sus avances en materia de derechos. O sea, cada determinado tiempo, 2 o 3 años, la Argentina tiene que rendir cuenta ante los distintos comités. En el caso de la CEDAW, que es de esta convención temática específica para las mujeres, hubo ahora en febrero de 2023, y no solo los estados tienen que presentar informes, sino que se habilita que las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar informes alternativos o informes sombra. Si no, el estado va a decir, estamos haciendo todo bien, vamos usando a pleno con los derechos, y no es así. Entonces el propio Comité de Naciones Unidas habilita que la sociedad civil presente estos informes paralelos, digamos, a los que presentan los estados. Desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, junto a la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y REDI, que es la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentamos un informe temático específico sobre la situación de vulneraciones de las mujeres con discapacidad y usuarias de salud mental. Y celebramos con mucha alegría que el comité tomó textuales las recomendaciones que hicimos desde este equipo para hacerle preguntas al Estado argentino, que ya salieron, respecto de cómo va a hacer sus políticas, cómo va a diseñar sus estrategias para abordar todas estas situaciones que denunciábamos en relación a los derechos sexuales y no reproductivos, en relación al ejercicio de la maternidad con apoyo, en relación a transversalizar la perspectiva de género en las políticas de discapacidad y de salud mental. Así que bueno, hay, digo, entre situaciones de muchísima
consternación que nos ha generado a lo largo de las investigaciones y a lo largo del trabajo en estas instituciones. Ahí van algunas de las estrategias colectivas que nos vamos dando para tratar de incidir, y bueno, y por supuesto podríamos pensar ahora entre todos qué otras cosas se nos ocurren que podríamos ir haciendo en el mientras tanto, no a nivel de la política más amplia nacional, sino también a partir de las propias prácticas y de las propias transformaciones que podemos hacer en nuestros procesos de atención en este campo. Así que bueno, les dejo la pelota para que sigamos pensando. Sí, mi pregunta es sobre esto que se hablaba respecto de la accesibilidad a los métodos de cuidado de salud sexual. Saber un poco más respecto de la situación de preservativos vaginales. Estoy interesada en eso, y la verdad que por lo que escucho así en el común de las personas es que no hay disponibilidad, no hay tanta disponibilidad en centros públicos de salud. Así que saber de situación. A nivel público no hay entrega de preservativos femeninos. Igual vos los has visto a los preservativos femeninos, tendré que haber traído uno, sí. Son horribles, digamos. Los diseñadores industriales tienen que pensar en nosotras, porque es una cosa grande, con una goma, incómodo, se mueve en la relación. A veces está bueno para el sexo oral porque es como que hace un campo, tenemos un campo de látex así, más ancho, pero es incómodo, no es funcional, es grueso, no está bueno. Y en lo público vienen como eso, nos vienen algunas muestras, pero no se distribuyen públicamente. Por amigas, conozco que ahora vienen como unos campos de látex, como bombachas, donde se pone el campo de látex. ¿Sabes cómo se hace el campo de látex? O sea, se corta un preservativo y se abre y se engancha como en una tanga, digamos. Más interesante, ¿sí? Pero es más para el sexo oral que para la penetración. No hay métodos interesantes o que se utilizan realmente para la penetración, para digamos eso, preservativos femeninos. Por eso yo insisto siempre que las mujeres nos tenemos que apropiar del preservativo, ¿viste? Y saber cómo usarlo y tenerlo y practicar, digo, como por ensayo, ¿no? Digo, poder hacer uso de ese preservativo, porque es también nuestro preservativo. Se llama preservativo masculino porque se pone en el pene, pero en realidad es un preservativo, es el único método más efectivo, digamos, para el cuidado y la prevención de los ITS. Entonces nos tenemos que enganchar. Por ahora no han pensado otra cosa. Yo igual tengo fe que los diseñadores industriales y las diseñadoras principalmente van a poder hacer algo ahí. Pero por ahora no existe nada que mejore la efectividad del preservativo que conocemos. En Instagram, @preservativo para vulvas, proyecto preservativo para vulvas, fue diseñado también con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo, largó como un concurso, entonces diseñadores hicieron un prototipo, todavía no está. Preservativo para vulvas, no es un preservativo para penetración, proyecto preservativo para vulvas. Es un preservativo, bueno, sobre todo pensado desde la comunidad lésbica, digamos, y trans, para personas con vulva que tienen relaciones eróticas con otras personas que también tienen vulva, y que al día de hoy tampoco hay un método, digamos, de cuidado en relación a las ITS, y es, bueno, más o menos se basa en el campo de látex, digamos, pero también hay un cuestionamiento en el sentido de que no hay un preservativo propio, porque está el preservativo, hay que ir con la tijera esterilizada, hacer, digamos, manualidades y toda la cuestión. Entonces, bueno, por eso también se está impulsando estos espacios, y el año pasado anunciaron que ya había un prototipo y se distribuyeron a algunos a través de organizaciones. Aquí en Córdoba, Alerta Torta es como el nexo, digamos, con proyecto preservativo para vulvas. Han traído algunos prototipos como para testearlos, digamos, para ya el producto final.
Mi pregunta era en relación a lo que habías contado, como el segundo hito que habías contado, de la segunda estrategia colectiva que se habían dado, que era acercar esta problemática puntual al Ministerio de Nación de Salud. Era saber si el Ministerio había dado alguna respuesta. No, me imaginaba la respuesta, pero era saber si se habían dado alguna respuesta, aunque sea ilusoria, de solución, o si solo habían invitado para... Primero, cuando lo presentamos en el Consejo Consultivo, aprovechamos una sesión en la que estuvieron las autoridades del Ministerio para presentarlo públicamente. Estuvo Carlos Bisotti ahí y otras funcionarias. Comentamos toda la situación verbalmente y dijeron que era un horror, que no podía suceder eso, que por favor hacemos un informe urgente para poder accionar ya. Y se los pasamos. Y les mandamos todo el informe por mail, todo, y no tuvimos respuesta después de ese mail. Volvimos a preguntar, che, les mandamos el mail, les llegó. No tuvimos ahí respuestas, ni tampoco se están implementando políticas concretas, digamos, a nivel del COFESAMA, que es el Consejo Federal de Salud Mental, que la idea también de presentarlo al Ministerio de Salud de la Nación tenía que ver con que llegue a todas las provincias, digo, como la autoridad rectora de la Política Nacional de Salud Mental, que pudiera llegar mediante el COFESAMA a los directores provinciales de todo el país. No ha pasado aún. Podemos decir que no ha pasado. Claro, aún. capaz que A lo están mejor pensando. están pensando que van a hacer Qué bien. Pensaba lo importante que contaba la Marie del laburo de las trabajadoras, ¿no? Para sostener políticas más integrales en relación a la salud. Y pensaba, solo de preguntarte qué dice la gente de los neuros y de los hospitales. Digo, deben estar súper precarizados, digo, también debe haber un montón de variables, ¿no? Que deben cobrar 2 pesos, mucho laburo, muchas problemáticas, pero no sé, ¿qué dicen las trabajadoras? Me parece que está bueno ahí ver que hay como una diversidad, digamos, ¿no? Digo, como el enfoque de derechos y lo que plantean las leyes de salud mental sigue en tensión con otra perspectiva, que no termina de morir, ¿no? Con el modelo manicomial estamos ahí en un proceso como de tensión paradigmática muy fuerte que se ve muchísimo dentro de las propias instituciones de salud. Entonces hay profesionales que no se problematizan estas situaciones, que es así, bueno, te toman, ¿no? Como, y las mismas lógicas manicomiales que se sostienen. Y también hay equipos profesionales que sí se preocupan y que prestan atención y que se van dando estas estrategias, a veces individualmente, digo, de generar condiciones de accesibilidad desde los contactos personales, de prestar escucha a una situación en la que se denuncia un abuso sexual y la propia trabajadora va y acompaña a esa mujer a realizar la denuncia, pero en términos individuales, digamos, no hay protocolo ni dispositivos institucionales que permitan ni investigar esos casos, ni realizar un acompañamiento, ni nada. Y también a partir de la inquietud de las propias trabajadoras en relación a todas estas situaciones es que surge la inquietud de crear una comisión de género, por ejemplo, en el Hospital Neuropsiquiátrico para empezar a pensar y a ver cómo se puede hacer. Bueno, durante la pandemia se desarticuló en esto de que hay problemáticas más graves, ¿no? Que el virus era más grave que todo esto. Sí. Y también me parece, bueno, que muchas de estas situaciones se agravaron mucho más durante la pandemia también, ¿no? Las dificultades de recibir visitas, entonces el contacto con los hijos quedó totalmente suspendido durante los 2 años de pandemia, en las posibilidades de denunciar y de visibilizar estas situaciones. Muchas situaciones se visibilizaban también en espacios grupales y a partir de otros dispositivos de personas externas en el hospital que tomaban conocimiento de estas situaciones, que le daban voz pública, que no. Desde 2020 se restringieron los espacios grupales, sobre todo en el neuropsiquiátrico, no funcionan más talleres ahí abiertos a la comunidad. Estamos con la Eli, no estamos más. La Eli desde Abracadabra, nosotros de Radio Los Inestables. Digo, y esos también eran espacios de visibilidad, de escucha de estas violencias, de denunciar, de monitorear. Entonces, mucho de eso se fue agravando más durante la pandemia. Pero por ahí en relación a la pregunta, sí, me parece que hay profesionales que no la ven y profesionales que muy comprometidos buscan realizar acciones, a veces con mucha soledad, a veces intentando agruparse, pero con escasísimos recursos. Claro. Entonces, si no hay una política, ¿no? Sistemática, estructural, que permita abordar toda esa complejidad, es como muy difícil que recaiga
voluntades profesionales. Bueno, primero agradecerles a las tres. Cada una de esas experiencias tiene, digamos, como que condensa un montón de otras prácticas. Cuando la escuchaba aparece como un eje en las tres transversales, que es la cuestión de los derechos sexuales, casi siempre considerados desde lo reproductivo, que es un poco lo que decíamos, y no tanto desde lo no reproductivo, ¿no? Esta otra dimensión de la salud. Y la verdad es que me parece muy importante volver esa pregunta hacia la psicología, porque creo que podemos habilitar otras dimensiones. Bueno, Paula, vos traías la cuestión del placer, que es uno de los grandes temas, que muchas veces queda fuera, sobre todo en las políticas de salud. Me parece muy importante que lo retomemos. También la cuestión de la salud, a veces lo decimos como muy rápido, como si siempre habláramos de la misma salud. Hay algo que tiene que ver con que no hablamos de la misma salud muchas veces, ¿no? Hablamos, una escucha por ahí a funcionarios o a determinadas personas que hablan de la salud y pareciera que nombramos lo mismo, y no. Inclusive cuando hablamos de salud integral, ¿en qué sentido integral? ¿Integral para quiénes? ¿No? Esto de que no haya métodos, no haya preservativos para las mujeres no es casualidad, esto de que principalmente los programas de salud sexual se dirijan al control del cuerpo de las mujeres, sobre todo en la reproducción y en determinadas edades, no es casual. Y quiero revalorizar algo muy importante que sobre todo nos compartía Mariela, que es todo ese trabajito artesanal que muchas veces nos toca cuando queremos. Digo, y acá también es como una invitación a ustedes a preguntarnos por el lugar del ejercicio profesional, el lugar también de la función social, ¿no? de la psicología, porque muchas veces nos toca, o algunos al menos nos animamos a pensar a contrapelo de las instituciones, ¿no? Estas cosas no son facilitadas siempre desde las instituciones, inclusive muchas veces son en acciones más bien desobedientes, que implican organización, que implican un plus de trabajo para quienes formamos parte de esas instituciones para poder garantizar derechos. Parece una contradicción, porque decimos somos instituciones que trabajamos en salud y muchas veces tenemos que, pensar a contrapelo de las instituciones. Esto es todo un esfuerzo y a mí me parece que es muy importante, sobre todo porque estamos acá en la facultad, a que revisemos también nuestros marcos teóricos, que podamos revisarlos, cuestionarlos también, ¿no? Muy al pasar decía Solana esto de, lo deben haber escuchado, ¿no? Lo de histeria, una crisis CHOSA, se dice, ¿no? En los hospitales, por ahí las guardias, CHOSA, una crisis histérica, que son, la verdad que el uso que se da de determinadas etiquetas pueden ser muy violentas y también a veces son, digamos, denunciadas por propios colegas. Entonces, también invitarnos a repensar qué psicología o qué salud promovemos, qué hacemos en los lugares donde estamos. A mí me parece que estas tres experiencias no solo nos invitan a pensar que se pueden hacer cosas muy buenas, sino también a que muchas veces no se hacen estas cosas en las instituciones. Por eso, la verdad que uno no puede no pensarlas como prácticas respetuosas, ¿sí? Y también en relación a la experiencia que traía Solana, la cuestión de la investigación es todo un tema también. ¿Para qué se investiga? ¿Qué investiga la universidad? ¿Para quiénes investiga? ¿No? ¿Qué sentido tiene la investigación? ¿Y a quiénes se dirige? Porque sin duda es que es muy importante, pero realmente no es lo mismo una investigación que puede dar visibilidad. Lo pensaba la investigación también como práctica, como una práctica social en la que la escucha y la mirada de colegas que van de pronto a una institución como puede ser un hospital monovalente, digo, pongo como ejemplo el neuro, pero digo, hay otros tantos, no es lo mismo que investigar, algunos enlatados, ¿no? Que muchas veces también se nos ofrecen desde las propias instituciones. Entonces también animarnos a, cuando decimos salud integral, que no nos olvidemos que también
la psicología tiene cosas para desandar, para desaprender, para revisar. A mí me parece muy importante eso porque, bueno, porque nos gustaría que se multipliquen estas experiencias que son respetuosas de los derechos. Mariela decía algo que es que todo el proceso que fue de desclandestinizar un tema como aborto, que es un tema fuerte, que parece ya allanado, pero que si les contamos un poquito más, hay un montón de barreras todavía hoy para acceder a la ayuda y a las ILES, sobre todo las ILES. No solo tuvo que ver con una alianza con las abogadas, yo pensaba todo el trabajo, Mariela, que nos dimos en las instituciones para entender que ya en el Código Penal estaban previstas las causales, que después le llamamos causales de salud, pero que tenían que ver con entender que la salud es integral, per se. Entonces, si es integral, bueno, la salud mental también cuenta, y era algo básico, y también nosotras nos costó visibilizar eso, para poder decir, desde la psicología o desde las instituciones y de todas las profesiones que hacen a la salud, digamos, podemos estar escuchando y mirando más allá del registro biológico, que no es menor, pero no es lo único, donde son las propias personas las que pueden decir qué sufren, qué les afecta su salud, que el proyecto de vida también tiene que ver con el bienestar, con la salud. Esto, que parece re obvio, bueno, no lo es tanto. De hecho, cuando se dijo, bueno, a ver cómo podemos desde la psicología aportar, también hubo un montón de colegas que se pusieron a ver, bueno, de qué manera, en qué diagnóstico lo podíamos encuadrar, de qué manera le podía afectar a esta mujer o este cuerpo gestante el proseguir con este embarazo. Nos costó, como otro paso más, pensar, bueno, la salud no es solo no la cuestión de un diagnóstico, una etiqueta, sino también por qué esta persona dice que en este momento este embarazo no es oportuno para su vida. Y eso ya debería bastarnos para entender que estamos hablando de salud y que los psicólogos somos autoridad, deberíamos hacerlo en eso también. Pero digo esto, ¿no? Como ojo con creer que tiene que ver solo con que, bueno, los funcionarios definen qué es lo saludable, qué es la salud. La experiencia de las colegas creo que nos muestran que a veces es un caminito inverso y que somos los profesionales los que nos podemos preguntar, bueno, ¿a qué salud queremos abonar? ¿Qué vamos a aportar socialmente? Y que para transcurrir la universidad pública no es como, bueno, algo más, no debería ser un privilegio, sino ¿qué vamos a hacer después, ¿no? Claro. Con esto. Sí, aportar en relación a esto con vos, incluso alguna vez escribimos algo, el movimiento de pacientes a ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, corrernos de este lugar donde estamos las profesionales viendo pacientes con toda la carga que tiene, ¿no? Esto de la persona que espera y en un lugar más pasivo, de objeto donde se interviene, a ver que estamos adelante de una persona que es una ciudadana, un ciudadano, ciudadane, que tenemos que garantizar derechos, ¿no? Y en ese sentido nosotros también decimos, bueno, y poder pensarnos a nosotras como trabajadoras disputando sentidos, ¿no? En las instituciones donde estamos, también como ciudadanas, ¿no? Eso. Y una cosita más que lo traías al principio cuando se hacían las certificaciones para decir que un aborto encuadraba en la causal salud, en todo lo que era la dimensión de la salud mental. Las primeras iniciativas tendían, como lo decía Claudia, a patologizar, ¿no? Con diagnósticos del DSM-4. Entonces, bueno, también hubo ahí una disputa de ese sentido, ¿no? Vamos a certificar que esta persona, que este embarazo, porque bueno, le decimos certificar a dejar asentado en la historia clínica que ese embarazo ponía en riesgo la salud de la persona. Y en esta poder disputar que
el deseo o no deseo de ese embarazo ya ponía en riesgo la salud, ¿no? Por el padecimiento psíquico que generaba o un proyecto de vida que estaba afectado. No, solamente por ahí pensando un poco, venir conversando, esta idea que traían después de cómo, bueno, en el caso nuestro, de nuestra profesión de psicología, cómo nos toca pensar salud, ¿no? Y cómo empezar a construir los conceptos que tenemos atravesados acerca de lo que tenemos por salud, nuestra dicotomía, salud, enfermedad y cómo salimos de ahí. Y pensar a partir de la experiencia que tengo, digo, en el ámbito de lo comunitario, pensar y lo que me ha tocado acompañar en algunos procesos comunitarios, acompañar los procesos colectivos de mujeres, digo, ¿no? los espacios de mujeres en los barrios. Digo, para mí ese dispositivo, lo poco, mucho que he acompañado a espacios de mujeres que se han construido, que se han conformado los espacios, y me ha tocado mirar, observar, acompañar, estar ahí a veces muy corrido de un lugar chiquito por ahí. Las dimensiones de salud que se desarrollan en esos espacios, cómo son de salud esos espacios, ¿no? He podido acompañar algunos procesos, ver cómo en algunos casos, en algunas mujeres, yo creo que ustedes, bueno, que trabajan en comunitario, que trabajan con grupos de mujeres, me parece que ese es otro dispositivo súper interesante y cómo poder alentar a que esos dispositivos del pueblo, de comunidades que nacen espontáneamente, que nosotros a veces nos sumamos a acompañar, nada más, de mirar de lejos, no decir nada, pensar. Y a veces aportar algo pequeño, digo, pero cómo en esos espacios se mencionan otras clases de salud, cómo se acompañan de otras cuestiones de salud, cómo la salud circula de otra forma, ¿no? Y cómo la salud pasa por otras cuestiones que no tienen que ver con el padecimiento de una enfermedad, o ya sea mental, o ya sea una enfermedad física, o ya sea, sino la salud, no sé, esto pensando en esto de qué entendemos, qué se discute, o qué concepciones entendemos por salud integral, ¿no? Digo, a la que nos estamos refiriendo, digo, no para dejar de pensar en ciertas particularidades, porque nosotros también nos toca pensar la salud mental, si se quiere esto, pero pensar en eso, ¿no? Digo, y me cobra por ahí, en el caso de las mujeres, en los espacios, me toca mucho acompañar campo de Rivera, ahí ver los procesos y ver lo que pasa en algunos casos. Yo digo, wow, lo que significa la salud en los espacios. Y que no hablamos quizás de eso, ¿no? Pero que también de esto que ustedes nos cuentan, de contar, de compartirse sus dolores, de compartirse sus angustias, cómo es el apoyo, cómo uno construye una estrategia con otra que acompaña ante una situación, de acompañarse al médico, por ejemplo, o de acompañar a otra. Digo, a mí eso me parece cómo pensar eso como una política, cómo pensar que esto de pensar las políticas que nacen desde abajo, un poco la política comunitaria, y que el Estado lo tome, cómo valorizar espacios de encuentro de mujeres pequeños en los barrios, en donde se juntan, a construir salud, a sanarse. Y eso me parece, bueno, como pensando en lo que ustedes comparten, y hablando de lo que vos decías, Claudia, esto de que ustedes discutiendo de qué entendemos por salud, me parece que es importante eso, ¿no? ¿Qué entendemos acá y qué estamos desentendiendo o no en relación a la salud de la medicina y la psicología? Que nos siguen teniendo patologías, que nos siguen teniendo patología, que muchos de nosotros y nosotras buscamos también eso, también venimos con esa idea de aprender de patología, quizás. Y bueno, un poco se me ocurrió pensar eso y también otra cosa un poco menos onda quizás. En este emprendimiento de la derecha tan fuerte, de políticas de derechos tan fuertes, de organizaciones de derechos tan jodidas, bueno, ¿qué nos toca, no? ¿Cómo nos toca luchar, seguir luchando para que estas políticas, para que esto que ustedes vienen haciendo no desaparezca por el deseo de los gobiernos? Lo mismo pensó en eso hace tiempo, con esta derecha tan fuerte y tan jodida, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto que venimos haciendo? Me queda esa pregunta, no es la mejor pregunta, no es lo mejor de las ondas quizás, pero vengo pensando en eso porque me da miedo, sinceramente me da miedo. Bueno, nada de agradecerle porque, bueno, buenísimo que todo. Está esta idea de que acceder a las instituciones de salud es acceder a la salud. Y muchas veces, en las experiencias de muchas personas, el acceso al sistema de salud es lo que genera más padecimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, me parece que también está bueno pensar qué otros espacios generan salud, que muchas veces, como decía Cariel, está por fuera del sistema formal de salud y que termina trascendiendo la lógica de la atención, ¿no? Verticalista de las instituciones, médico-paciente, esta cuestión ahí, a pensar los cuidados que se construyen en relación al cuidado de la salud y que muchos de esos cuidados son cuidados comunitarios, ¿no? Cuidados informales que no están reconocidos, que muchas veces están encarnados por mujeres también, que no son remunerados, por supuesto,
Digo, entonces, ¿qué lugar o qué estamos pensando cuando estamos pensando en las políticas de salud, ¿no? Y me parece que por ahí esto que decía Ari me hacía pensar en, hay un autor que se llama Emerson Mary, que decía que en realidad como profesionales de la salud, nuestro compromiso es acompañar al otro en la producción de su propia existencia, ¿no? Y que ese es un acto político de la mayor relevancia. ¿En qué lugar ponemos a ese otro, a esa otra, a ese otro que acompañamos para poder construir las formas de salud que sean más saludables y que no tengan que ver con acallar, invisibilizar, aplanar, ¿no? Domesticar, con todas estas prácticas del modelo médico hegemónico que tiene tan establecido y que muchas veces también se acarrean en la formación, ¿no? Esto que decíamos de los vicios, de patologizar al otro, del saber poder, de encarnar ahí una posición. Bueno, ¿cómo nos corremos de ese lugar hacia construir otras conexiones existenciales? Pensando en esto de las organizaciones, se vio en la pandemia claramente dónde se producía salud, ¿no? O sea, hubo un repliegue de los equipos encerrados, al menos en los equipos municipales, era por la ventanita, se atendía. ¿Y quiénes estuvieron ahí produciendo salud? Los merenderos, los comedores, las redes que llevaban y traían la lavandina, que atendían y le llevaban comida a quien estaba aislado, ¿no? En las situaciones de violencia, yo me tocó acompañar que había que denunciar una situación de violencia sexual de una niña y tenía que hacerlo por teléfono con alguien que no conocía porque se había cerrado o sea, todo se cerró y lo que estuvo ahí, y traigo lo de violencia ligado a la salud porque muchas veces también lo separamos, ¿no? Como, de hecho en nuestra institución hay 0 registro de atención de situaciones de violencia, o sea, epidemiológicamente no se produce el dato y lo uno con esto de qué estudiamos y qué investigamos y para qué usamos los datos, ¿no? Y bueno, creo que sí, me parece que por eso a mí me interesaba lo de traer la historia, porque estamos donde estamos con las conquistas que estamos por ese movimiento que se dio en la calle y en la organización, que por ahí está muy fresca la ley de interrupción del embarazo, pero me interesaba por esto del 28 de mayo traer, bueno, cómo ahora está incorporado en nuestra cultura sociedad esto de la entrega de los métodos anticonceptivos, pero hubo una reacción en contra de que se entregaran los métodos porque también era una amenaza a la familia y que podía dañar a las personas que utilizaron los métodos, y ahí lo que sostuvo y lo que generó esa ley, que es el programa que tenemos actualmente con todas las críticas que podemos tener, igual que con la ley del aborto, es ese movimiento de mujeres y disidencias, porque cada vez, por suerte, se va diversificando, y me parece que en eso, bueno, no podemos estar ajenas las profesionales, ¿no? Y asumir que somos parte de esa historia y no creernos, porque está permanentemente esta tentación, ¿no? de ocupar esos lugares de saber y de poder, y creer que depende de nosotras esto, la producción de la salud, el ejercicio de derechos. Gracias, Mari. Sí, es increíble, pero cuando estudiamos feminismo y las banderas en relación a los derechos sexuales, uno ve en todo el mundo que muchas de las reivindicaciones que todavía por las que peleamos hoy datan de hace muchísimo tiempo, ni siquiera 2000 ni nada, estamos hablando de los 50, o sea, son casi las mismas, y bueno, la verdad que está bueno celebrar los logros, pero también ver que en esa historia y en ese contexto no da lo mismo lo que hagamos. Yo sobre todo me quedo con esto hoy de lo que fueron aportando, que no da lo mismo lo que hacemos. Lo dejo más en relación al ejercicio profesional, porque entiendo que estoy hablando de estudiantes, egresados, bueno, personas que en algún momento van a estar ya
ejerciendo desde su consultorio, desde la comunidad o desde donde fuere, y me parece muy importante que revaloricemos la dimensión ética de las prácticas. ¿Sí? No es nosotros, no alcanza, porque bueno, la profe no lo dijo, no me lo dio, o tal profe dice tal barbaridad en la clase y bueno, y nadie nos cuesta, ¿no? Agarrar el micrófono, decía ya, da vergüenza, pero vale la pena que cada uno pueda decir algo y que pueda aportar algo en esto, y así como estas son unas hermosas experiencias, también hay muchas compañeras y muchas compañeras en los centros que se quedan callados y que no creen que en algo dependa de ellos. Entonces me parece que también es como que nos podamos sentir parte, que recuperemos la dimensión de ciudadanía que tienen todas las prácticas, y eso nos incluye a los psicólogos, que a veces también parece como que estuviésemos como más allá, ¿no? Es como hay algunas herencias que nos pesan y que es importante que las revisemos. No estamos más allá de la realidad, digamos. Somos parte, tenemos lo que hacemos, lo que decimos, cuenta, lo que estudiamos. Si nos quedamos con el apuntito que nos dan los profes o por ahí las migajas con las que se nos quiere conformar, también estamos eligiendo un camino. A mí me parece muy importante eso, ¿no? Que por ahí podamos decir, bueno, esto ahí, creer en nuestras dudas, en lo que nos hace ruido, y que podamos, por lo menos creo que los feminismos nos han enseñado esto, ¿no? De que vale ser rebelde, vale ser aguafiestas, que es importante que revisemos un poco lo que nos llega, así como casi que masticado. Cuando hablamos de salud, hay que ver de qué nos están hablando, ¿no? ¿Quién dice? ¿De qué salud habla? ¿Quiénes nombra? ¿Quiénes deja fuera? Hoy mucho no ahondamos, pero también no estamos hablando solo de mujeres, digo, qué pasa con las disidencias, cómo hay ese acceso a la salud, cómo están siendo consideradas las diferentes maneras de existir que hay en el mundo. Bueno, esto, ¿no? Una invitación a no ser indiferentes y creo que todos creemos que la psicología es una hermosa reflexión que también nos permite conmovernos, interpelarnos, ¿no? Qué bueno. Gracias por estar y gracias, compañeros, por las presentaciones.